Alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro curso de Ciencias Sociales. Estaremos entrando ya al tema número 3 y como tema número 3 hablaremos del despotismo ilustrado. Para ello, alumnos, vamos a retroceder en el tiempo y viajaremos hasta el siglo XVIII, época donde todavía estaban presentes los reyes. Cuando hablamos de despotismo ilustrado de alumnos, estamos hablando de una forma de gobierno que trataba de conciliar, de armonizar el absolutismo con las nuevas ideas de la ilustración, intentando para ello conjugar los intereses de la monarquía con el bienestar de los gobernados, en este sentido, de su pueblo. El término tiene su origen en la palabra italiana déspota, es decir, soberano que gobierna sin obediencia a ley alguna. Buena parte alumnos de los soberanos europeos desarrollaron en mayor o menor medida esta forma de gobernar, utilizando su indiscutible supremacía como herramienta para incentivar la cultura y la mejora de las condiciones de la vida de sus súbditos, de la vida de su pueblo. Pero al hacerlo, van a prescindir de su concurso y opinión, que quiere decir que van a dejar de lado al pueblo. Es que es ahí de donde viene la famosa frase acuñada, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta frase se hizo eco de una realidad que intentaba unar la tradición con la novedad. Para llevarla a cabo, los monarcas se valieron de una serie de reformas que en cierto modo buscaban modernizar las estructuras económicas, administrativas, educativas, judiciales y militares de sus respectivos estados. Todo ello, sin embargo, respetando la esencia del régimen absolutista y la división estamental de la sociedad. Muy bien, alumnos. A continuación, vamos a mencionar las principales características del despotismo ilustrado. Como primera característica, veremos que el poder absoluto de los monarcas aún se mantenía. ¿Qué significa esto? Que el rey tenía todos los poderes sobre su pueblo. Como siguiente característica, la adopción de las ideas filosóficas características de la Ilustración, que significa que estos monarcas iban a adoptar, iban a utilizar estas ideas filosóficas de los grandes pensadores, de los grandes filósofos de este movimiento cultural intelectual llamado Ilustración. Otra característica, alumnos, es buscar como un objetivo la felicidad de sus súbditos. Obviamente, estos monarcas buscaban una mejora en la calidad de vida de sus súbditos, pero manteniendo los estratos sociales, los estamentos sociales, las divisiones sociales. Otra característica, alumnos, es el intento de mejorar la cultura y educación de los habitantes. Para ello, los monarcas van a realizar una serie de reformas. Otra característica, alumnos, es la importancia de la razón humana como motor para las decisiones de los seres humanos. Es en esta parte en que ya la iglesia comienza a perder un poco de poder. Y por última característica tenemos, alumnos, la importancia de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué significa esto? Que no se le tomaba en cuenta al pueblo de las decisiones que el monarca iba a tomar.
Continuando con el tema alumnos, veremos a los principales representantes del despotismo ilustrado. Como primer representante veremos a Federico II de Prusia. Él va a ser el principal déspota ilustrado que reformó el sistema penal, abolió la tortura practicada por su padre, fundó escuelas para promover la educación, fomentó la producción cultural y comercial y decretó la tolerancia religiosa. Otro representante del movimiento de los monarcas ilustrados fue el rey Carlos III de España, que recibió la ayuda de numerosos intelectuales ilustrados. Algunas de las reformas fueron la reforma de educación universitaria, la creación de asociaciones para poder mejorar la agricultura y la desaparición del monopolio de los gremios para fomentar la evolución de la industria. A continuación tenemos a la emperatriz Catalina II de Rusia, una figura muy interesante que intercambiaba mensajería con importantes personajes ilustrados franceses. Durante su reinado se creó el primer centro de formación profesional y el primer centro de enseñanza para mujeres. Nació la Academia de la Lengua Rusa y se empezaron a crear escuelas públicas. Pero las reformas de Catalina no fueron solo educativas y culturales. También revisó otros terrenos como el administrativo o el económico. Y por último tenemos a José I de Portugal, cuyo apodo era el Reformador. Su fama de rey reformador se debe a las medidas que tomó su hombre de confianza, el Marqués de Pombal. El marqués era un gran seguidor de las ideas ilustradas y durante su reinado se llevaron a cabo numerosas reformas ilustradas, como las referidas a la educación, siendo una de ellas que la educación pasó a estar controlada por el Estado. A continuación, alumnos, vamos a mencionar la principal consecuencia de esta etapa denominada despotismo ilustrado. Como hemos visto, alumnos, los monarcas habían aplicado una serie de reformas, pero estas reformas estaban afectando a una parte de los estamentos, a una parte de los miembros de la pirámide social. Estamos hablando de aquellos que formaban parte de las esferas más altas y también estaban afectando a la Iglesia Católica. Es así entonces que la principal consecuencia va a ser justamente la aparición de las revoluciones liberales, ya que van a chocar estas reformas con los estamentos más poderosos y con la Iglesia Católica. Alumnos, hemos llegado a la parte final de nuestro tema del día de hoy. Antes de indicarles las preguntas que van a responder en sus cuadernos, les recuerdo que deben lavarse las manos con abundante jabón y agua por 20 segundos para así evitar el contagio del COVID-19. Practíquenlo en casa con sus familiares. Muy bien, alumnos. A continuación les mencionaré las preguntas que deberán contestar en sus cuadernos. Pregunta número 1. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Pregunta número 2. ¿Qué significa el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Pregunta 3. Mencione 3 características del despotismo ilustrado y como pregunta número 4, ilustrar el tema. Bueno chicos, será hasta la otra semana. Cuídense mucho.